Toca el turno de presentar a una mujer que es apasionada por crear experiencias únicas. Ella es show manager y creadora del concepto Mega XP. Mega XP, el evento más grande de juegos de mesa en Latinoamérica. Con más de 10 años en la industria geek, ha liderado proyectos como la Mole Comic Con. Además, es socióloga con especialidad en educación y formación en marketing. Su objetivo es conectar comunidades a través del juego. Estamos hablando de Lorena Mancilla. Un fuerte aplauso, por favor. Vente, Lorena. ¡Wow! Lorena, pásale, por favor. Gracias por estar aquí. No, a ti, gracias. Siéntate, Lorena. Oye, una eminencia, Lorena, porque ¿qué hay detrás? Cuéntanos, ya no voy a hablar yo, pues platícanos todo, por favor. Hasta que te mandé eso me di cuenta que llevaba 10 años en la industria geek, entonces ya es mucho tiempo. Bueno, soy Lorena, estudié sociología y empecé a trabajar en toda esta industria de eventos y geek con la Mole Comic Con. Yo creo que muchos de los que terminamos en el hobby, trabajando en cosas del hobby, son porque somos fans. Entonces, sí, soy fan de los cómics, manga, juegos de mesa y eventualmente cuando salí de la Mole se me propuso hacer un evento que fuera solo de juegos de mesa, porque si lo pensamos así, en todos los eventos geeks sí hay un área de juegos de mesa, pero es esa área al fondo, o siempre ha habido el área de rol, de TCG, pero no era el foco principal nunca. No digo que no hubiera esfuerzos antes de Mega. Hubo algunos eventos, creo que en el CCD, que fue el carnaval de juegos o demás, pero no al nivel ya de ser una convención. Claro. Así que es cuando surge la idea de, bueno, vamos a hacer una convención que netamente sean juegos de mesa, pero de ahí fue de qué son la industria de juegos de mesa en México. Cuando se hizo Mega la primera edición fue en 2018, entonces empezamos a ver qué tiendas había, han crecido mucho las tiendas y el concepto de cafetería lúdica, como es Ravens, por ejemplo, no había tanto. Había, por ejemplo, una o dos, pero de ahí empezaron desde el 2018 a la fecha a proliferar más. Entonces, ha crecido mucho. De ahí fue de juegos de mesa sí están los juegos de mesa, pero están también los juegos de rol, están los juegos de cartas. Entonces, la misma industria de juegos es muy amplia y cada fanático a veces puede estar en diferentes fandoms de TCG, de rol o juegos de mesa, o puede quedarse solo en su fandom. Y de ahí iniciamos. Inicialmente teníamos 2 editoriales, algunas tiendas. Eso fue en 2018 con 1,500, 2,000 asistentes y bueno, ya hablamos de que… ¿En su primera edición? En la primera edición y eso fue… Es muchísimo, 1,500, o sea, desde ser la primera y 1,500 es bastantísimo. La verdad, sí nos sorprendió, sí era al final una apuesta de ver cómo reaccionaba la comunidad y ya a la fecha que es en 2025 ya tuvimos 20,000 asistentes. Wow. Sí, y ya esperamos 22,000 a 25,000 para esta edición. Sí, hemos crecido eso en estos ya 9 ediciones y el próximo año es la 10ª edición. 2026 es el noveno Mega XP. Así es, siempre aquí es como la confusión de llevas 10 años o 9, pensamos que un evento surge en su primera edición, nace y ya tiene un año. Okay. Y ya de ahí pues es lo que va, o sea, cumpliríamos 10 años realmente para el 2028, pero ya sería la 11ª edición. Claro. O sea, somos más como coreanos en la edad. Empezamos desde el día 0. Exacto. Oye, Mega XP, sácame de la duda, es México Game Experience. México. Ajá. Game. Cuando estaba pensando el nombre, y a raíz de lo que aprendí de la Mole, por ejemplo, la Mole se llamaba la Mole Comic Con, la Mole Comic Con Convention, pero nadie dice lo otro, solo es la Mole. Entonces yo sabía que el nombre tenía que tener un acrónimo que fuera pegajoso y que la gente lo pudiera llamar así con cariño. Entonces por eso fue México, pues es en México, Game, por el juego y experience, porque lo principal con los juegos de mesa es la experiencia lúdica. Puedes ver el juego, la portada y todo, pero realmente sabes si te gusta hasta que juegas. Claro. Entonces fue lo primero que sabíamos, que la diferencia en Mega otras convenciones es que debía de haber experiencias. Por eso fue el experience y nos quedamos como Mega XP. Oye, a ver,
En el nombre es destino, eso se dice, nombre es destino. Si te llamas Mega y ya van a ser 25,000 los que estás esperando este año, claro, ahí viene ya tu destino. Mega era porque pues, es gigante, grande, grandote, Mega. No, y agradezco eso porque la industria de juegos de mesa, por lo menos los fanáticos, hemos ido creciendo. Ahorita que hablaba con Mishka es de dónde nace a lo mejor la industria en cada país. Hablaba que en Argentina era el rol, pero en México, vamos a ser sinceros, el primer acercamiento de muchos con los juegos son los TCGs, mitos y leyendas, Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon, fue… Exacto, ya ven. Ya salieron los fans aquí también. Pero sabemos muchos por aquí. Sí, pero fue lo que nos permeó en nuestra cultura lúdica o el primer acercamiento a un tipo de juegos, y casi todas las tiendas que eran de TCG en algún momento llegaron a meter algún juego de mesa y de ahí empezaron. Entonces sí, México, si lo vemos, su ADN está en los juegos de cartas. Y de ahí los juegos de mesa es algo mucho más joven, por lo menos en México. Si lo hablamos a nivel mundial, Europa nos lleva por años, desde los 80, creando juegos de mesa no tradicionales. Claro. Estados Unidos, su ADN es el rol. Entonces, yo me voy a enfocar en dos convenciones que no es Mega. Por ejemplo, Gen Con, que es la más grande en Estados Unidos, que tiene hasta 90,000 asistentes en la última edición. Okay. Su ADN es totalmente el rol. Inició como una convención de rol con 80 personas, a lo que es hoy en la fecha. Y bueno, Essen, que es la más grande en Europa, tiene 200,000 asistentes, pero está enfocada totalmente a los juegos de mesa no tradicionales, si lo vemos así, los que les llaman ahora modernos, por el tipo de mecánicas o demás, pero que al final cada uno de ellos está respondiendo a lo que el contexto social necesita. Ok. Oye, un dato curioso. Essen, la Spielesen, o Essen, Spielesen, no sé cómo se pronuncia en alemán, la Spielesen, lo dirige también una mujer, Carol Rapp. ¿La Gen Con también lo dirige una mujer? No, sí es un nombre ahí. Hoy no. Ah, ya sí es cierto. No, hoy no, voy a quitar el juego morado. Tráeme el juego rosa, por favor. No es cierto. No, a ver, es interesante ver esto, porque no quiero entrar al tema de, y hay machismo en los juegos de mesa, la verdad no, pero tú como directora de la Mega XP, evidentemente tienes a tu cargo un montón, lideras un equipo bastante amplio, bastante grande, donde entran gente que trabaja contigo todo el año, porque esto es un trabajo de todo el año, no es un trabajo que haces los últimos 10 días de la Mega, por supuesto que no. ¿Cómo es ese trabajo y cómo es trabajar desde tu perspectiva, en este caso, siendo una mujer líder, por supuesto? No nos metamos en controversias, pero tú te has enfrentado, ¿cuáles han sido tus retos y cómo trabajas tú desde ese liderazgo? Mire, sí, no es solamente la industria de eventos de juegos de mesa, hablamos de eventos en general. Sí hay ciertos rasgos machistas, se puede ser. Alguna edición, por ejemplo, colindábamos con Expo Tatuajes y tuvimos algunos incidentes con ellos y sobre todo no me hablaban a mí, aunque les decía que yo era la que autorizaba las cosas. No. Sí iban directamente con mi equipo de trabajo, los que me montaban, y a veces decides por el bien de todo esto cortar. Seguimos manejándonos, pero sí llega a haber ciertas conductas, pero lo que sí creo es que da una sensibilidad, porque a partir de ahí o ciertos incidentes que llegas a tener fue que hablábamos de que Mega XP y los espacios seguros, porque tenía que ser un espacio seguro para que todos nos sintamos a gusto, es decir, y llega a pasar en el momento que cruzas el umbral para jugar juegos, no te juzguen si es tu primer juego, no conoces, si vas acompañando a alguien o demás, sino te lleves una buena experiencia. Que en el nombre tienes tú el destino. Mega XP es la experiencia, y creo que esto es algo que en otras áreas de otras industrias la gente no observa. La experiencia que tienes con tu producto, la experiencia que tienes que va más allá de llevármelo. En este caso un juego te lo llevas, pero tienes una experiencia que circunda todo el momento. Ir a XP, yo he tenido la oportunidad y me encanta de irme a formar, a entrar, a recorrer los pasillos, a ver todo, las decoraciones, los juegos que hay, las novedades, todo eso. Una persona, en mi caso, que me gusta mucho, yo disfruto esto. Y de repente, cada año siempre se acerca o llevamos gente nueva que nunca han ido y que dicen, no sabía que existía esto. Y se sorprenden al ver las mesas de juegos montadas, lo enorme que es.
Este año estás esperando crecimiento mayor y entiendo que va a haber 2 secciones. Vamos a tener 2 pisos y en cada edición hemos como intentado incluir nuevas áreas. Por ejemplo, en la primera edición, y por ejemplo Carlos David estuvo en ella, no fue solo meter los expositores, sino crear el área de desarrollo de juegos de mesa, personas que están creando sus juegos de mesa de manera independiente. Año con año ha crecido mucho, pasamos de 8 o 10 proyectos a tener ya cerca de 40 en esta edición. En otra fue de, bueno, si el rol es un ADN, hay que hacer un área de rol en tu idioma. Hay varios proyectos de rol latinoamericanos, mexicanos, o sea, primero pensamos en rol como Calabozos y Dragones, lo que vimos en Stranger Things, en Big Bang Theory, pues hay más allá. Entonces fue crear esta otra área. Luego, hablando de las experiencias, pues la pregunta clásica es de las aventuras de rol, ¿dónde inician? ¿Tú sabes? No lo sé. A ver, el público aquí en vivo, muy en vivo, ¿dónde inician las aventuras de rol? Una aventura de rol siempre casi ¿dónde inicia? Exacto. En la cervecería de siempre. Beers and Dragons, ¿cómo se llamaba? Exacto, casi siempre. Entonces fue de, oye, tiene ese ADN medieval y creamos la aldea medieval, que es nuestro King's Market, donde pues vamos a hacer algo más inmersivo, que los expositores vayan disfrazados, que hayan muchas actividades ahí y bueno, si haya un sponsor que es de hidromiel, que no es lo tradicional que encontrarías. Entonces, eso también fue ayudar a crear otra. No es nada tradicional, estás mezclando otra industria totalmente. Y va muy pegado, o sea, porque hay eventos medievales y yo no me voy a equiparar a ellos, que son al aire libre y que duran 3 días, porque son otros retos hacer esto, pero fue de vamos a llevar un poquito de ese ADN a Mega, a personas que a lo mejor nunca se han pensado que existe este tipo de eventos. Claro. Entonces fue crear esta área. En nuestros auditorios y talleres fue ver que había la necesidad de que hubiera conversatorios, pero tal vez no tan profundos. Intentamos que sean algo de, si yo me voy cruzando y veo de repente la conferencia que están hablando de los juegos lúdicos, pueda sentarme y me lleve algo de, a lo mejor nunca había pensado esa aplicación de los juegos. Y de repente también tengamos una subasta de juegos para donar a la caridad. Entonces es de, sí era ahí hablar un poquito más de conferencias pop. Y en talleres, pues, hay la necesidad de hacer cosas y creamos también, por ejemplo, Painting XP, porque resulta que pues con las miniaturas también conlleva el pintarlas y ya hay todos unos fanáticos y toda una industria respecto a eso, porque es las miniaturas, son las pinturas, son los pinceles. Ya claro. Cuando lo piensas hay muchos, las impresoras 3D que vinieron a revolucionar todo esto. Entonces fue otra área a crear. Luego fue hay familias que van, entonces creamos Mega Kids, que es nuestra área de niños. Y ya en esta ocasión va a haber talleres y no somos una guardería. Aquí lo que queremos es que también haya una relación. Sí, es que muchos dicen, dejo a mis hijos y me voy. No, pero al final es, juega con tu hijo. Entonces claro. Sí, hay una de las cosas que hacemos es el niño tiene que estar con un padre y es que qué mejor forma de conectar en un espacio que no sea adultocentrista, que sean las mesas a su tamaño, explicaciones a su tamaño. Claro que los niños se sienten muy a gusto ahí, porque cuando hablamos de sí, hay muchas mesas de juegos. Si vemos, la mayoría de los juegos modernos son de 10 años en adelante, pero que hablamos de los juegos que son de 10 años para abajo, de hecho hay una editorial que tiene juegos de a partir de los 9 meses aproximadamente, entonces sí es como sí, porque también hay la necesidad de los padres de buscar esas nuevas formas de socializar con sus hijos. Oye, y me encanta que hablas de necesidades y que fue justo lo que nos comentaba Maite. Venimos a resolver necesidades de forma directa o indirecta, a veces sin pensarlo, pero cuando tú lo observas desde tu liderazgo y dices, está faltando esto, estoy viendo que hay un hueco en la industria, estoy viendo que está habiendo… se requiere mucha sensibilidad para tener esa visión, Lorena, te lo digo desde un reconocimiento a esa visión que tú sí tienes, porque insisto, ideas tenemos muchas ideas cada quien, pero tener la sensibilidad y la percepción de ver cuál es la que falta y cómo activarla y cómo resolverla, no cualquiera, y ese es un don que tú sí tienes. Gracias, pero también creo que es una forma de observación. O sea, voy a admitir que sí, sociología me ayudó en eso de la observación y cada mega vamos a analizar cómo está haciendo el mercado, qué están consumiendo, quiénes vinieron, cuántas ediciones llevan viniendo y eso nos lleva a saber quién está siendo nuestro público. Por ejemplo, algo que hablaban de las generaciones.
A ver, primero para saber qué es una generación, son personas o somos personas que vivimos en un ciclo de años de aproximadamente 10 a 15 años, que vamos a tener algunas cosas en común como fenómenos sociales y eso va a permear en cómo vemos la vida. Los millennials, pues sí, vieron todo el inicio del internet, los centennials ya son nativos digitales de redes sociales y bueno, la generación alfa que acaba en este año, si lo ven 100% están conectados a internet. La próxima generación se cree que va más con inteligencia artificial y cómo la van a manejar como herramienta, pero cada una de esas cosas nos conlleva diferente a cómo vemos y también cómo consumimos nuestros tiempos de ocio, porque aquí vamos al otro factor. ¿Por qué jugamos o por qué hacemos otras cosas más allá? A partir de, ya esto es más moderno, de que tenemos el tiempo libre, se generó el tiempo de ocio, antes no existía, pero si también lo pensamos de por qué jugamos es porque cuando somos niños y a partir de que existe el concepto de niñez, en ese tiempo de ocio de repente haces cosas y jugar es desde el momento en el que dices voy a ir caminando aquí sin pisar ninguna raya, estás jugando, estás compitiendo, es algo muy natural y hay un libro que es Homo Ludens y vamos a que si el hombre, aparte de ser pensante, también tiene una necesidad lúdica que puede ser hasta el sentido de vamos de aquí a la puerta y nos echamos unas carreritas, a ver quién gana. También, o sea, desde ahí ya es claro. Juego. Ahora vamos a extrapolarlo a juegos de mesa, pero también, ¿en qué se determina juego? O sea, es cuando todos pactamos un tiempo, un espacio para hacer esto de jugar. Si decimos de aquí a las carreritas, hay reglas. Quien llega primero gana. Y ahí termina. Y en ese momento que termina el juego, terminó ese tiempo de jugar. Entonces, es la gran diferencia. Entonces, los juegos de mesa y lo porque nos gusta es porque también hacemos pactos sociales implícitos de claro. Hay reglas. No hagas trampa porque a nadie le gustan los tramposos y porque se va el sabor de jugar y lo haces en un espacio y en un tiempo y lo haces en tu tiempo de ocio. Entonces, es como eso, lo importante de los factores no solo de jugar y los juegos de mesa y ha crecido esa industria gracias a eso. O sea, sí a que tenemos ocio y decimos, ¿qué hacemos con este tiempo? Y lo otro que yo vería porque los juegos de mesa tuvieron el boom en la pandemia fue conectar con personas, porque cuando hablamos de qué pasó en pandemia, sí hubo muchas industrias que pueden decir que la pasaron mal, pero la industria de entretenimiento, juegos de mesa, rompecabezas, videojuegos, tuvieron un gran boom porque claro. Estábamos en casa y en vez de salir, poder conectar otra vez con otras personas, otro tiempo que teníamos era cómo conecto con los que tengo aquí. Entonces tuvo ese boom y hubo un despliegue de en 1 o 2 años a la industria a lo que hubiera tenido en 5 años. Y nosotros lo vemos en Mega también con los asistentes. Los que venían a Mega de 2018 a 2020 eran los que ya conocían la comunidad de juegos de mesa, estaban metidos y empezó a crecer. Pero en pandemia, el boom que se tuvo es de personas que dijeron, bueno, ¿qué juegos hay además de este dominó y este ajedrez que tengo en casa y ya me cansé? Entran a internet y de repente ven Catán, Ticket to Ride, Dixie, 10D, no tenían ni idea que existían estos juegos y hablamos, por ejemplo, que Catán ganó el premio a mejor juego del año en el 95. Sí, 20 años atrás, por lo menos. Es correcto, entonces hablamos fue redescubrir una industria que no se conocía y también, por ejemplo, yo creo que los juegos de mesa modernos están más apegados a libros porque ahora es de me gusta, pero ¿qué me gusta? ¿Qué mecánicas me gustan? O a lo mejor ya jugué y me gusta mucho este autor, ¿qué otros juegos tienen? Es casi como si estuvieras en esta parte de los libros de vamos a ver, ya me gustó este autor, voy a probar otros y sabes que así me gusta y me vuelvo fanático del autor o me vuelvo fanático de un ilustrador y quiero ver qué otros juegos han ilustrado. Entonces ya esa parte de madurez también de la industria entra. Wow, estoy así, mira, mutis. ¿Cuál sería la proyección en los siguientes 5 años respecto a México, Latinoamérica? Porque si ahorita ya son 25,000 para Mega específicamente, de asistentes para esta, pero en general para la industria de los juegos, ¿tú tienes ya una proyección en cómo evolucionará en los siguientes años? Sí, o sea, sí veo que hay un crecimiento y no solo Latinoamérica, ni a nivel global, porque que Mega rompa récords, Essen rompe récords, GenCon rompe récords y también hay diferentes eventos en Latinoamérica como Ludifest en Chile, por ejemplo, y también hay un evento de rol en Argentina, que no me acuerdo el nombre, pero todos ellos han tenido crecimiento porque está creciendo tanto la industria, pero porque hay un consumo. Ahora, aquí lo que puede pasar es que el consumo vaya más rápido de lo que la industria está creciendo. Y que sea insuficiente, así que de repente ya no hay tantos juegos nuevos. No, al contrario, hay muchos nuevos, pero es más la madurez de la industria local en este sentido de, por ejemplo, la distribución, qué juegos se consumen o demás.
O sea, crece más la necesidad de todo esto, pero la industria fue un crecimiento tan grande que es a veces pasar de alguna empresa mediana a una ya que es mucho más grande y tiene que tener otras preocupaciones. Eso es, yo creo que el problema central que se puede tener. Ok, qué interesante. Aparte, veo totalmente y claramente que aplicas toda tu sociología y lo que estudiaste lo estás aplicando, pero magistralmente en esto que pareciera que era un universo capitalista de marketing, bla, 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 bla. Y no, creo que aplicas bastante bien todos tus principios y eso. ¿Cómo has lidiado con tu ser sociólogo? ¿Tú sigues siendo socióloga? ¿O qué ha pasado en ese...? Yo espero que sí, todavía. Mi título dice que sí, pero también permea hacia una sensibilidad, saber cómo tendría que ser el marketing, o una cosa que hablamos, por ejemplo, a inicios de esta mega fue, ¿quiénes son los nuevos asistentes? Porque los millennials juegan de una manera, pero resulta que los centennials juegan juegos más rápidos, por ejemplo, Catan Ticket to Ride puede ser un juego ya más complejo, y todo va a responder a la forma social en la que se mueven, pero también eso nos hace pensar qué necesidades tenemos nosotros como evento para saciar esta también necesidad de jugar juegos de mesa de la nueva generación. Por ejemplo, que ellos vayan viendo qué juegos les gusta a través de la búsqueda, ya no es en Google, se vuelve en TikTok, en Instagram, y colocando juegos divertidos, y son juegos que son 5 minutos, aprendo las reglas rápido, se vean bonitos en la parte digital porque gusta compartir eso. Entonces es un consumo diferente a los millennials que hacen. Los millennials y también parte de la generación X tardía es pues ya los conocía, es retomar un hobby que ya tenía antes, pero también quiero conectar, y creo que lo principal en cada generación es quiero volver a conectar con personas, y un espacio de juegos de mesa, una noche de juegos de mesa es un gran pretexto para ver amigos, ver familia, pareja, echar chisme, sí, claro. Y que el juego, tenemos una anécdota de un juego que iba a durar 1 hora, duró 6 horas por estar echando chisme, pero a muchos les pasa eso, tal vez algo muy latino, pero el juego de mesa no es solo jugar, puede serlo, pero también es una forma de volver a conectar. Claro, claro. Wow, Lorena, me parece muy, muy, muy interesante esto. La proyección entonces y la tendencia en los nuevos juegos para las nuevas generaciones serían juegos muy sencillos, juegos muy rápidos, juegos fáciles de digerir de reglas. A los que llamaríamos party o fillers son como lo que está consumiendo más, y sí hay una parte que no vamos a quitar de los juegos de mesa, que es la parte visual. Yo creo, Boris lo dice, Stiradox es lo primero que te enamora y después juegas y ves los componentes y demás. Esto está pasando así con esta generación. No somos exentos, porque también al final, si vemos una caja que brilla, vamos a decir, a ver una caja con una ilustración, yo digo, de €1 normal. Mi teoría es de que todos los euros tienen artes muy feos, y entre más feo es mejor el euro, pero... Okay. Pero también ahí está la parte visual, ya decimos ese arte y decimos, ¡ay, es €1! Debe de ser de este tipo de juegos, a ya los últimos juegos que conllevan ya ser artes más novedosos y que también pueden meterlos en su mecánica. Por ejemplo, creo que uno de los juegos más bonitos visualmente y jugándolo es Canvas, que por aquí lo tienen. Es precioso, y aparte se convierte en cuadrito, está en color. Ajá. Ahorita se los enseñamos. Préstanos uno. Ajá, lo cuelgan y las tarjetas son transparentes, así que entre más los vas colocando vas creando un cuadro precioso de arte. Sí. Entonces ahí estamos mezclando lo que es un juego más la presentación. Te enamora de las dos formas. Miren, tiene un agujerito por atrás porque lo puedes colgar en un clavito en tu casa, lo pones así, y es un cuadrito. Y lo que dice Lorena, mira, Lorena, ayúdame a enseñárselos. Este es un gran juego, y es de, a ver, autores son, por afuera no viene justo para no manchar la idea y la ilusión del cuadrito, no viene aquí, hasta atrás dice. Por ejemplo, estas son las cartas, y cuando las vas colocando encima vas formando un cuadro. Igual tiene objetivos y demás, pero yo creo que es un gran ejemplo de cómo los juegos también combinan esa parte, pues al final gráfica, nos llegan de esa manera. Y te dan premios, estos son como unos listoncitos con un premio, porque quien logra los objetivos te dan tu premio de tu cuadro. No sabía que te gustaba, hay que hacer una sesión de Canvas, me gusta mucho. Ya sé, está muy bonito. Oye, Lore, estamos en la plática muy, muy a gusto, pero quiero destacar un par de cosas. ¿Cuándo es la siguiente Mega XP? La siguiente Mega XP es el 25 y 26 de abril en el World Trade Center de la Ciudad de México. Crecemos, estamos en toda la planta baja del World Trade Center y también estaremos en los salones de arriba, Mexica 2, Mixtecas, Toltecas y demás, porque
crecemos, tenemos más área para jugar, por ejemplo, tenemos torneos de TCG de Bandai regionales, pero también hemos abierto foros como, y en alianza con Coloquio de Juegos, que se hizo la primera edición en la UNAM, lo estamos teniendo en Mega, que sea un conversatorio, de la UAM, perdón, sí, de la UAM y de investigadores de rol, justamente de la UAM. Lo que estamos haciendo es que haya un conversatorio, pues, al final, tanto de industria, de cómo colocar los juegos de mesa igual de manera lúdica y pedagógica. Hay varias vertientes de los juegos de mesa, entonces eso intentamos llevar al coloquio. De hecho, Mishka va a estar por ahí dando una ponencia, y también aprovechando que Mega empieza a tener también varios actores internacionales. Por ejemplo, va a haber un conversatorio con el director ejecutivo de Hansing Gluck, que son los de Carcassonne, Vital Lacerda, que es un creador de juegos de mesa pesados, por ahí va a estar también dando una conferencia, una charla patrocinada por Raven Folks, de cómo es crear uno de estos juegos. Entonces, sí, ahí tenemos como varias vertientes y varios investigadores. Entonces, aparte de lo que tenemos en auditorio, había una necesidad en específico también de abordar los juegos de esa manera. Claro. Y qué maravilla que es muy integral, porque no solamente es un día de ir a vender juegos, o sea, eso no es más allá. Aquí estamos llevando formación, estás llevando formación, la posibilidad de que las inquietudes que tenemos tanta gente y que estamos un poquito a lo mejor desconectados o perdidos, y que tenemos la intención de aprender más de la gente que lo está haciendo en la industria internacional, aprender el camino de cómo llevarme este juego a una editorial, y seguramente iba a haber una editorial que diga yo aquí recibo cosas. Están dándonos tu equipo y tú soluciones a un montón de cosas que no solamente se limita a comercializar unos juegos en un stand e ir a ver qué nuevos juegos hay. Estás ofreciendo formación constante, adulta, eso es importante. Lo que dijiste de integración a las familias, este espacio familiar con mesitas a la altura, con esta experiencia donde el niño no se sienta un adulto obligado a estar en otro ambiente. Eso está maravilloso. Esta aldea medieval, todas estas áreas, me parece, Lorena, que están ustedes haciendo una gran labor para 2 días, y que además están ofreciendo algo mucho mayor de lo que una persona sin conocer y por primera vez que se va a sorprender. Y es lo que buscamos, lo que hemos notado, lo que también se quería era… Normalmente cuando vas a convenciones geek o demás, la estancia es duro 1, 2 horas, di las vueltas, ya compré y me voy. Que en Mega la estancia sea y hay más durabilidad, porque son de 4 horas a todo el día, porque ya me di la vuelta, ya vi que compré, ahora me fui a probar a los desarrolladores, ya los vi, me gustó, le compré, me fui a rol, jugué una partida por primera vez de rol de 1 hora, me fui a estas conferencias, y de repente cuando te das cuenta fueron 4 horas, fue todo el día y ya. Entonces no es solamente el entrar a comprar, porque vamos a decir la verdad, sí. Cuando vamos a un evento, vamos ya pensando, voy a comprar, tengo mi lista de compras, tengo mi lista de cuánto va a costar y demás. Pero también es de que veas también oportunidades de cosas que no vas a ver siempre. Otra cosa es que también, y nos ha pasado que muchas personas que llevan tiendas terminan yendo ahí porque también puedes encontrar a editoriales y distribuidoras, y es una forma también de hacer networking. Totalmente. Ya tengo este juego, ya soy cliente de pero no sabía que ahora… Voy a decir, por ejemplo, una editorial más reciente en México, Two Tomatoes, ya existe aquí en México. Entonces, mira, ahora los conozco y pues puedo ver qué juegos tienen, cómo hacer mi cuenta, etcétera. Sí, también es un buen acercamiento, y también para ver qué tiendas y qué catálogo tienen las tiendas, porque también eso es uno de los éxitos también, y ellos… creo que ellos son los que más conocen al público, porque interactúan día a día y saben qué están consumiendo los que son fanáticos de los juegos de mesa. Son el primer acercamiento, y de aquí te llegan a preguntar, ¿tienes el juego de Basta? O cosas así, y ver qué juegos están consumiendo. Ellos son los primeros que pueden estar viendo cómo se está transformando el público. Un mensaje que quieras darle a el perfil de gente que está viendo y que sigue Emprendimibles, es gente que quiere emprender en este negocio. ¿Qué recomendación darías? La recomendación, sobre todo, por ejemplo, si quieren colocar una tienda, creo que son vertientes diferentes. Si quieres colocar una tienda, el concepto está genial, pero busca qué distribuidores hay en México. No te rompas la cabeza pensando, voy a tener que comprar España, voy a tener que comprar Estados Unidos. Ya hay varios distribuidores aquí en México o editoriales, que lo primero aquí es el trabajo de investigación, investigar quiénes son, quiénes hay,
En la parte de desarrollo de juegos de mesa, de hecho ahorita hablaba con Hispania de ya existe, puedes mandar a hacer tus juegos a manufacturas chinas como Panda Games, Longspack, pero también hay aquí en México. Aquí en México ya empiezan a haber manufacturas mexicanas, está Litografía Gil, que tiene los rompecabezas Flink, está Fario Games, por ejemplo, que también les pasó todo esto de cómo hago mi juego, lo mando a China y demás, y crearon eso. Y está, por ejemplo, también Lighthouse. Entonces son personas que crearon sus juegos y también se enfrentaron a eso, y ya después de 9 años ven que hay personas que tienen esta misma necesidad, porque una cosa suena muy bonito, lo mando a hacer a China, pero vamos a la parte de cómo lo traigo a México, qué tengo que pagar de impuestos, aduana, entonces todo eso es la parte de desarrollo. Y pues saber que sí está tan ligado al libro que a veces también tienen que ir a tocar puertas con las diferentes editoriales para mostrar el juego, pero las editoriales al final van a ver cuál es la necesidad del público en este momento, qué juego están jugando, hasta qué temática, y no tener miedo que te van a cambiar los juegos. Te pueden cambiar el arte o la temática por lo que está moviéndose en ese momento. Un ejemplo que veo es un juego de Devir que se llama Sand, que es parte de su saga. Bueno, originalmente esos eran camiones. Entonces, cambió porque era la necesidad editorial y también pues tener esa flexibilidad. O hay juegos que desde lo que se trata y la mecánica van bien, por ejemplo, Jerusalén, que es un juego de la Última Cena, no tocaron nada de eso porque lo hizo una señora que tiene mucho conocimiento teológico, de hecho, creo que tiene un doctorado teológico. Carmen G. Jiménez. Ajá, y todo. Un saludito, Carmen. Y todo el acervo que tiene, pues lo plasmó en eso. O hasta pondría el ejemplo de Night Shift, que es el de unas bailarinas exóticas, pero es un juego de mesa autobiográfico. Ahora, eso no va peleado con las mecánicas. Tal vez una parte que tiene mucho con los videojuegos, es la base de todo, es qué mecánicas hay, cómo puedo ganar, y lo que decimos siempre de que un juego esté bien balanceado es que tengamos todas las mismas probabilidades de ganar. Claro, de ganar y de divertirnos también, por supuesto. Sí, y algo que sí nos falla en mucha industria, y lo digo con todo el amor, lo vemos en el concurso de desarrollo de juegos, es la redacción de reglamentos. Porque hablando de esto como un producto, diseñas la caja y todo, pero tú no te vas a ir como creador a explicar a cada quien que vendas. Entonces, hasta las grandes editoriales les pasa. Tienen el reglamento y resulta que es un reglamento no bueno y que tienes que buscar videos en YouTube y ver ratas y demás. Entonces, el reglamento al final es tu primera carta de presentación con tu consumidor. Entonces, ahí es cuando tal vez hay testeos con personas, pero también tiene que haber los testeos que les dejes la caja, el reglamento y jueguen y ver qué sale de ahí, porque ellos son tus consumidores, así te va a consumir el juego. No, o sea, puedes jugarlo una vez, pero es la demo y no lo das completo, entonces me lo llevo y es de, no entendí nada del juego, y ahí lo dejé. Eso, entonces quiere decir que falla algo en el producto y hay que mejorarlo. Oye, Lorena, te voy a comprometer y a ver qué sale en este networking en general del que estamos hablando, y a ver cómo nos comprometemos también con Mishka, con Maite, con Hispania. Ya lo estoy comprometiendo. Tenemos que hacer un taller de reglamentos. Hagamos un taller de reglamentos. ¿En dónde? En el Centro Cultural Digital. O sea, no sé, que lo de Mishka, una parte la puede dar Mishka. Tenemos que hacer, si es una necesidad de la que hablábamos y tenemos que resolver. Documentos estandarizados de la industria de juegos, el manual de juegos, es el orden, cómo se redactan. Ven a decirlo a Mishka porque no vas a salir y la gente no va a oír nada. Y aparte es que ya vamos a ir a las preguntas y respuestas. Entonces, de una vez, mira, acérquese de su silla, por favor. Tú quédate aquí, Lore, por favor.